Sentí el olor antes de ver la puerta. Me arrastraba como un lamento olvidado, susurrando desde las maderas viejas de aquella casa en ruinas. La luz amarillenta del atardecer cortaba el silencio espeso, y allí, entre las sombras, el viejo mostrador de la carnicería parecía respirar un secreto macabro. El olor no era carne común, ni podredumbre conocida. Era algo ancestral, algo que nunca debió existir. Me acerqué, dudé, escuché el zumbido lejano de ollas que hervían sin fuego, paredes que guardaban nombres que el tiempo quiso enterrar. La tetera temblaba en un rincón con un escalofrío que el viento no podía explicar. Sentí el corazón apretado, el aire denso como hierro húmedo, mientras los vecinos se miraban en silencio y murmuraban sobre la mujer que cocinaba lo que jamás debió ser cocinado. El reloj de la iglesia dio una campanada, luego otra, y la casa respondió con un crujido que me atravesó el pecho. En este lugar, nada era seguro. Cada sombra se alargaba. Cada gota de sudor era una promesa de lo indescriptible. Y yo, parado allí, buscando los rastros del horror en 1914 en San Luis, tratando de oír los gemidos, o eran voces, de esa historia que aún susurra entre la madera. Respiré hondo, y entonces abrí la puerta. El primero en hablar del olor fue un niño. Corría por la calle frente a la carnicería, pateando una piedra, cuando se detuvo de golpe, con el ceño fruncido y la nariz al aire. Dijo que era como si hubieran sumergido hierro caliente en sangre dulce. Luego, una señora que vendía velas cerca también se quejó. El olor aparecía de madrugada, cuando el viento cruzaba lento entre las casas. No era olor a carne cruda, tampoco a animal muerto. Tenía un tono espeso, casi metálico, como si la tierra misma sangrara bajo los pies. La descripción más extraña vino de un panadero. «Huele a lo que no debió ser tocado», dijo, temblando. El olor parecía pegarse a la ropa, entrar por los poros, quedarse en los sueños. Poco a poco, los vecinos empezaron a evitar el lado de la calle donde estaba la carnicería de Guadalupe. Algunos salían con pañuelos húmedos en la cara. Aún así, el olor seguía allí, firme, como si fuera parte del aire. Guadalupe nunca decía una palabra. Su rostro se mantenía tranquilo, pero sus ojos tenían algo. Cuando abría la puerta del local, el olor se intensificaba por segundos y luego se replegaba, como si fuera succionado de vuelta hacia el interior. Algunos decían que era porque practicaba curaciones con hierbas antiguas, cosas de raíz, tradición. Otros creían que algo estaba enterrado bajo el suelo, pero había un detalle que nadie podía explicar. No se veían moscas, ni una. A pesar del olor, el lugar estaba limpio, sin larvas, sin bichos. Era como si incluso los insectos evitaran ese sitio. Una vez, un perro ladró durante 20 minutos frente a la puerta. Espumaba de furia, pero no se atrevía a acercarse. Guadalupe apenas abrió una ventana para espantarlo, y el animal huyó aullando, como si hubiera visto algo que nosotros no podíamos ver. El sacerdote del pueblo fue a visitar la carnicería, en silencio. Pidió un trozo de carne y se acercó al mostrador con cautela. También sintió el olor, más fuerte por dentro que por fuera. Dijo que era como entrar a una cueva donde algo se descompone sin tiempo. Volvió a la iglesia, encendió velas y ayunó 2 días. No volvió a hablar del asunto. Días después, otros notaron que el olor seguía a ciertas personas. Un hombre juró que, después de pasar frente al local, lo sentía en los dedos, aunque no había tocado nada. Se lavó con jabón, alcohol y hasta cloro. Nada ayudó. El olor desapareció solo, 3 días después. Fue entonces que empezaron los rumores. La carne que vendía Guadalupe no era carne que se pudiera nombrar. Y peor, quizás ni siquiera era carne. La comisaría recibió denuncias anónimas. Notas escritas con manos temblorosas. El olor está mal. No es natural. Parece venir del fondo de un pozo sin fondo. Un joven oficial decidió investigar. Pasó frente a la carnicería 2 noches seguidas. La tercera, desapareció.
Lo último que vieron fue su silueta parada al otro lado de la calle, mirando el local. Su esposa dijo que esa noche él volvió con la ropa oliendo como si hubiera regresado de un velorio antiguo. A la mañana siguiente, no estaba más, ni él, ni sus cosas. Eso coincidió con un cambio en el olor. Ya no se esparcía, flotaba, como si tuviera conciencia, como si observara. Algunos escépticos intentaron explicarlo. Dijeron que tal vez era un hongo creciendo dentro de las paredes o carne podrida escondida, pero no encontraron nada. Un forense retirado fue invitado a analizar el aire. Llevó frascos, tubos, instrumentos. Al volver, quemó su ropa, selló las muestras y no habló más. Días después, se fue del pueblo, pero le confesó a un conocido que el olor no era solo físico, era un ruido olfativo, un grito que el cuerpo interpretaba como olor. Esa frase se quedó clavada en la mente de quien la escuchó. Un grito que el cuerpo interpreta como olor, como un dolor antiguo, sin idioma, que busca un modo de manifestarse, una advertencia. Los ancianos del pueblo recordaban algo similar. Años atrás, en otra provincia, decían que también hubo una mujer, carne sin origen claro, y un olor que no podía describirse. Ese olor, decían, era una señal, una consecuencia de cocinar lo que no debe tocarse, un castigo o una advertencia, algo que la naturaleza no acepta. Según ellos, el olor era la única forma de alertar al mundo. Cuando el mundo no ve con los ojos, huele con el alma, dijo un anciano frente a la iglesia. Y esa fue la frase que me marcó, porque después de entrar a esa casa, nunca más volví a oler la lluvia, ni el pan caliente. Solo eso, siempre eso. Respiré hondo antes de entrar. La madera de la puerta estaba tibia. Puse los dedos sobre ella y sentí un calor extraño, como si del otro lado aún se cocinara algo. Con cada paso dentro del local, el olor se volvía más íntimo. No sé explicarlo. Era como si mi cuerpo recordara algo que mi mente aún no entendía. En la estantería, frascos con líquidos oscuros, etiquetas manchadas. Un ventilador giraba lento, pero el aire no se movía. Pesaba. Cerré los ojos un segundo. Entonces oí un sonido. No un sonido común. Era un chasquido húmedo, como carne siendo arrancada. Y el olor. Dios mío, el olor. Empecé a tener pesadillas, aún lejos del pueblo. Me despertaba sudando, sintiéndolo en mi habitación. Cambié las sábanas, quemé ropa, lavé mis narices con sal, pero siempre volvía. Me pregunté si era real, o si algo se había metido conmigo, pegado a la piel como una sombra. Mis amigos empezaron a notarlo. Decían que mi abrigo olía raro. Mi perro me evitaba. Un sacerdote me recomendó quemar todo lo que había traído de San Luis, y lo hice, pero no sirvió. El olor ahora vivía dentro de mí, y a veces, juro que cambia, como si respirara, como si tuviera voluntad. Volví al pueblo. Necesitaba saber si era solo yo, pero todo seguía igual. Guadalupe ya no estaba, pero la casa seguía en pie, cerrada, abandonada. Aún así, el olor escapaba por las grietas. Unos jóvenes intentaron forzar la puerta, pero algo los detuvo. Uno vomitó apenas se acercó. Tuvo fiebre 3 días y empezó a hablar en lenguas antiguas. Los otros se mudaron enseguida. El pueblo entero parece haber acordado no hablar más del tema, pero todos saben, todos cruzan la calle al pasar. El olor sigue allí, como un recuerdo vivo, como un trauma que respira. Y ahora me pregunto, si ese olor no era carne, ni podredumbre, ni animal, entonces ¿qué era? ¿Qué se cocinó ahí? ¿Qué hirvió en esas ollas? ¿Qué se ocultó en esos frascos? ¿Qué espantó a los perros? ¿Hizo rezar a los hombres y llorar a los niños? No lo sé, pero creo que ese olor era una forma de lenguaje olvidado, una advertencia, como si algo que no pertenece a este mundo hubiera dejado su marca. Y Guadalupe solo tradujo ese secreto en caldos, huesos y vapor. Tal vez nunca sabremos qué se cocinó allí, pero una cosa es cierta, ese olor no era de este mundo. Todo comenzó con un solo nombre olvidado, Rosalía, viuda, vivía sola en una casa con ventanas azules.
Siempre compraba los mismos cortes en la carnicería de Guadalupe: costillas, hígado, huesos grandes para caldos. Un día dejó de aparecer. No fue más a misa, ni a la panadería. Pensaron que estaba enferma. Golpearon su puerta. Silencio. Llamaron por la ventana. Nada. La policía entró a la fuerza. Encontraron la tetera aún tibia y una radio encendida en una emisora sin frecuencia conocida. Pero ni rastro de ella, ni ropa, ni documentos, nada, como si el mundo la hubiera borrado. Y luego vinieron los demás nombres. El segundo fue Antonio, carpintero, 56 años. Tenía la costumbre de pasar por la carnicería por las tardes. Lo veían conversando con Guadalupe, siempre sonriente. Un día salió a comprar carne para un guiso. Nunca volvió. Su bicicleta fue hallada apoyada en la pared del local. La bolsa aún colgaba del manillar. Dentro, su billetera y unas monedas. Guadalupe dijo que él no había pasado por ahí ese día, pero varios vecinos lo vieron entrar. Y así otro nombre se sumó a la lista de los que se esfumaron. Todos con algo en común. Habían pasado por la carnicería. Habían sido atendidos por ella. Empecé a anotar los nombres en un cuaderno. Necesitaba entender, ver el patrón. Pero mientras más anotaba, más oscuro se volvía. Los desaparecimientos ocurrían por ciclos. Cada luna nueva, alguien se iba. Siempre alguien que había comprado carne en las últimas 48 horas. En total, 17 nombres en 3 años. Algunos visitantes, otros de toda la vida. El más joven tenía 12 años, el mayor 84. Nada los unía, excepto la carne. Todos confiaron en ella. Ninguno dejó rastro, ni un cabello, ni una huella en el barro. Era como si los hubieran deshecho. Una mujer dijo haber escuchado gritos una noche, justo detrás del local, la víspera de la desaparición de un joven llamado Esteban. Gritos ahogados, no de dolor, sino de súplica. Dijo que alguien rogaba. No le creyeron, hasta que apareció el cuaderno de Esteban en un banco de la plaza, con una frase escrita con letras temblorosas. No era vaca. La tinta estaba borrosa, pero las palabras aún dolían. 3 días después, desapareció otra señora. Guadalupe seguía atendiendo como siempre. Delantal blanco, sonrisa suave, mirada fija, siempre impecable, demasiado impecable. Algunos decían que los desaparecidos se iban por voluntad propia, que huían del pueblo, pero eso no tenía sentido. Dejaban comida servida, ropa colgada, mascotas sin alimentar. Un padre salió a comprar carne para la cena de Navidad. Su esposa y sus hijos lo esperaron. Nunca volvió. Guadalupe dijo que no lo había visto ese día, pero la marca en la pizarra de ventas decía lo contrario. Cada venta era anotada con tiza, número, fecha, y el número coincidía. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían. Algo estaba muy mal con esa carne. Unos jóvenes se atrevieron a revisar la basura del local. Buscaban pruebas. Encontraron huesos, muchos, pero no eran de res, ni de cerdo. Había clavículas humanas, dientes, huesos pequeños como de manos, todos quemados, mezclados con grasa y hierbas raras. Llevaron lo hallado a la comisaría. Desapareció al día siguiente. El comisario renunció poco después. Dijo una frase que aún hoy me quema la lengua. La carne manda más que la ley. Algunos dejaron el pueblo, otros bajaban la mirada al pasar, pero la mayoría fingía. Fingir era más seguro. Logré hablar con una mujer que, según se decía, había escapado. Ivette solo compró carne allí una vez. Nunca contó qué sucedió. Lloraba, temblaba. Dijo que desde entonces soñaba con pasillos oscuros, ollas hirviendo sin fuego y voces de niños pidiendo ayuda. Dejó de dormir, perdió el cabello y un día se fue. Nadie la vio salir. Su casa estaba cerrada por dentro, la ventana abierta, el cuarto vacío. En la cocina, una olla tibia. Dentro, un líquido oscuro que se evaporaba en silencio. Un nombre más en la lista, un nombre que ya no podía contarse. Pasé muchas noches leyendo archivos. Hallé cartas, diarios, notas. Todos contaban lo mismo. Visitas al local. Sabor demasiado dulce.
sensación de ser observado, pesadillas, náuseas, reflejos que no aparecían en el espejo, y luego, la nada, como si la carne no alimentara, como si transformara, como si fuese un pacto, sellado en silencio. Guadalupe no era solo la vendedora, era la ofrenda, o el canal, tal vez la misma hambre, aquella que habita en las cosas que nunca deben cocinarse. En una página del cuaderno encontré algo que me heló, un dibujo, 7 líneas verticales, una cruzándolas. En el centro, un nombre escrito con tinta roja, Lucinda. No figuraba entre los desaparecidos, pero encontré un dato. Lucinda fue la hermana de Guadalupe. Murió ahogada cuando niña, o eso dicen. A partir de ese momento, todo cambió. La lista no era de víctimas, era de ofrendas. No para Guadalupe, para algo más. Algo que ella intentaba mantener saciado, algo que exigía nombres y carne. Y ahora, al mirar el mapa de nombres, entiendo el patrón final. Los puntos formaban un círculo alrededor de la carnicería, un círculo perfecto, como un sello, como un conjuro, y en el centro, ella, Guadalupe, con sus manos limpias, sus ojos que no parpadeaban, y ese silencio. La lista no era un registro, era una cuenta, una advertencia, y yo me pregunto incluso ahora mientras escribo esto, cuando el círculo se complete, ¿qué será lo que va a despertar? Lo vi con mis propios ojos. Era una noche fría, de esas en que el rocío cuelga de las ventanas y el silencio pesa más que la oscuridad. Yo estaba al otro lado de la calle, observando. La casa de Guadalupe tenía todas las luces apagadas, salvo una vela encendida en la ventana trasera. Entonces lo escuché, un sonido húmedo, constante, como si algo estuviera burbujeando. Pensé que sería el fogón, pero no había llama. El farol se había apagado hacía horas, y sin embargo, las ollas hervían. La tapa de hierro golpeaba levemente como si algo se moviera dentro. El vapor salía en espirales lentas, casi vivas. Una neblina espesa subía al techo, arrastrando un aroma dulce, agrio, imposible de describir. Me quedé paralizado. Esa olla respiraba. A la mañana siguiente, hablé con el panadero que vivía al lado. Dijo que era habitual. Casi todas las madrugadas escuchaba el golpeteo metálico de las tapas. Con miedo, me mostró una foto tomada desde su ventana. Era clara. 2 ollas grandes, ninguna llama. Pero el vapor subía, iluminado por la luz de la luna. El suelo parecía húmedo. Me confesó que había intentado grabarlo, pero el sonido nunca se registraba. Las cintas salían en blanco, como si el sonido se negara a ser atrapado. Otro vecino contó que vio una olla moverse sola, arrastrándose sobre la hornilla hasta caer al suelo. Cuando fue a mirar, no había líquido ni fuego, pero sí marcas, como pisadas pequeñas hechas de grasa hirviendo. Guadalupe lo negaba todo. Decía que era la condensación, que el fogón aún guardaba calor. Nadie le creía. Un gasista llamado para revisar una supuesta fuga salió corriendo a los pocos minutos. Dijo que la cocina estaba viva, tenía pulso, murmuró. Nunca volvió. Lo que me inquieta es que, sin electricidad constante, sin gas, sin leña, el calor aparecía de adentro, como si algo dentro de las ollas generara calor por sí solo. Una testigo aseguró que una vez vio la pared detrás del fogón sudar. Gotas oscuras bajaban lentamente, como si la casa exhalara algo oculto. Había un caldero más grande. Nunca se movía del rincón del fogón. Nadie lo recordaba vacío. Era de hierro, antiguo, cubierto de manchas quemadas. Cuando las demás ollas callaban, ese caldero hervía. Su sonido era más bajo, más grave, como un latido. Un policía que investigaba las desapariciones se quedó observándolo por más de 15 minutos. Después volvió a la comisaría, se encerró en el archivo y pasó la noche dibujando símbolos. Luego pidió traslado. En su nota de renuncia escribió: «Eso no cocina, eso transforma». Rasgaron la hoja, pero yo la leí antes. La olla pequeña de tapa floja era la más inquieta.
Parecía tener voluntad propia. Golpeteaba desde dentro, como si alguien quisiera salir. Un niño del edificio contiguo dijo haberla visto levantar la tapa por sí sola, como si espiara. Nunca volvió a hablar. Sus padres dicen que empezó a dibujar ollas en las paredes de su cuarto, todas con ojos y dientes. Un sacerdote fue llamado. Bendijo la casa desde la vereda. Arrojó agua bendita. El agua hirvió en el suelo. Dejó una mancha, un círculo oscuro, pegajoso, y el olor, siempre el mismo, dulce, caliente, enfermo. Algunos hablaban de alquimia, que Guadalupe usaba métodos antiguos, anteriores al cristianismo, que esas ollas no eran utensilios, sino rituales. Una anciana de origen bávaro dijo que era cocina de ofrenda, que ollas así no necesitaban fuego, porque el ingrediente principal no era carne, era un nombre, o una parte del alma. Cuando pones un nombre adentro hierve solo, dijo, con los ojos vidriosos, y cuando hierve, pasa. Nadie entendió del todo, pero nadie la contradijo, y nadie más repitió esa frase. Un carpintero contó que, una noche, vio una luz salir desde dentro de una de las ollas. No era una vela, ni luz eléctrica, era un resplandor débil, como un ojo encendido. Por curiosidad, se acercó a la ventana de la cocina. Apenas puso la mano sobre el vidrio, sintió una presión en el pecho, como una mano caliente por dentro, no física, interna. Tuvo que alejarse. No durmió por 3 días. Desde entonces dice que oye tapas golpear en su casa y ya no tiene ollas. Un cura intentó ayudarlo, pero dijo, hay cosas que no se bendicen, se soportan. Intenté verlo por mí mismo. Entré y humanoide en que Guadalupe no estaba. La cocina estaba fría, pero las ollas, tibias. Al acercarme, escuché algo. No era hervor, era un susurro húmedo, arrastrado, una voz que no era voz, pero que pedía. Toqué el asa de la olla mayor y sentí un cosquilleo, como si tocara piel. Retiré la mano por reflejo. Las luces titilaron. El reloj se detuvo. Salí antes de ver lo que había dentro, porque entendí, la olla sabía que yo estaba ahí. La semana siguiente, Guadalupe desapareció. La casa quedó vacía, las ollas, en su lugar, selladas. Investigadores entraron con guantes, con máscaras. Aún así, 2 se desmayaron. Uno aseguró que escuchó un sollozo dentro de la olla menor. Otro dijo que una tapa se levantó cuando intentó tocarla. No abrieron ninguna. Clausuraron la casa. Pero días después, los vecinos juraban que el vapor seguía saliendo por las rendijas, que la niebla nocturna tenía sabor metálico y que, si uno se atrevía a escuchar con atención, todavía se oía algo burbujeando. Yo vuelvo allí a veces, solo para mirar de lejos. La casa sigue vacía, pero las ollas están donde siempre. Lo sé porque la luz de la luna aún se refleja en su hierro. Lo sé porque el aire vibra alrededor de esa cocina como si el tiempo se hubiera estancado. Y lo más extraño, aún huele a caldo, pero no de carne, ni de hueso. Es un olor dulce, empalagoso, como si algo estuviera a punto de hervir. Y a veces pienso, quizás no eran ollas, eran bocas, abiertas, hambrientas, esperando el fuego, que nunca se apaga. La primera vez que escuché la voz fue al 3er día de mi investigación. Me hospedaba en una pensión a pocos metros de la antigua casa de Guadalupe. La madrugada estaba callada, sin viento, sin perros. Todo parecía suspendido, como si el tiempo se negara a avanzar. Y entonces comenzó, débil, casi un suspiro. Venía del sótano, una voz de niña, suave, suplicante. Dijo mi nombre, no con odio, con ternura, como si me conociera desde antes. Me paralicé. No había forma de que alguien supiera mi nombre. Menos aún, una niña. Repitió, encuéntrame. Pausa. Está oscuro aquí. Cerré la ventana. Aseguré la puerta, pero seguí oyéndola, y el frío subía desde el suelo. Los vecinos lo confirmaron. No era alucinación. Durante años, casi siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, se escuchaba esa voz. Algunos decían que era una niña llamada Isadora, desaparecida en 1912.
Otros aseguraban que ese nombre nunca existió en el pueblo, pero todos conocían el murmullo, bajo, constante, como si alguien, atrapado bajo tierra, intentara hablar. Una anciana dijo que una vez escuchó una canción de cuna, la misma que su abuela le cantaba. Lloró durante horas. Dijo que esa voz sabía cosas, secretos, cosas que nadie más sabía, cosas que no eran de este mundo. Un trabajador de la compañía de agua fue enviado a revisar los cimientos del barrio. Al pasar cerca del sótano de Guadalupe, su piel se erizó. Oyó pasos pequeños, desacompasados, y algo rascando la madera. Se acercó a la rejilla de ventilación y escuchó con claridad. «Tengo hambre», dijo, que sonaba como una voz sumergida. Se fue corriendo, pidió traslado, quemó su ropa, y desde ese día, la voz lo siguió. Contó que cada noche, sin falta, volvía a escuchar la misma frase: «Tengo hambre». Me acerqué a la entrada del sótano, una puerta gruesa de madera con 3 cerrojos viejos. Puse la palma y sentí calor, como si hubiera un horno encendido abajo. El olor era espeso, de grasa y óxido. En las tablas, marcas de uñas pequeñas y algo más. Dibujos infantiles hechos con carbón, casi borrados. Casitas, nubes, un animal de 3 patas y una figura encapuchada. Era imposible no sentirla. Esa presencia, esa respiración lenta y profunda detrás de la puerta. Ese sótano no era solo un sótano, era un útero, un lugar donde la infancia y el tiempo se pudrían juntos. Un niño llamado David, nieto de la florista, dijo que soñaba con una amiga que vivía debajo del suelo. Contó que jugaban a adivinar nombres, que ella tenía una ollita de juguete y cocinaba cosas invisibles. Cuando le preguntaron su nombre, respondió Lucinda, el mismo que aparecía en el cuaderno de recetas. Días después, David dejó de hablar. Solo dibuja espirales rojas, siempre en la esquina inferior de la hoja. Los médicos dicen que es estrés, pero su abuela insiste, él no está enfermo, solo escucha lo que otros ya no se atreven a oír. Llamaron a 2 sacerdotes, llevaron rosarios, agua bendita, velas. Pasaron toda la madrugada rezando en el sótano. Al salir, uno de ellos temblaba tanto que dejó caer el crucifijo. El otro no dijo ni una palabra. Más tarde envió una carta al obispado. No hay una niña ahí, pero hay algo que sabe ser una. La frase se propagó como veneno. Los vecinos dejaron de pasar frente a la casa. Una pareja se ofreció para vigilarla una noche. Salieron gritando. Dijeron que no era una, sino 3 voces, todas de niños. Ninguna humana. Con el tiempo entendí. La voz no aparecía para todos. Escogía a quienes habían tocado algo de la casa, comido carne del local o recordado demasiado. Un historiador que revisaba los archivos del pueblo tuvo un colapso después de bajar al sótano. Rasgó sus propias libretas. Llorando gritó, «Ella pidió ayuda y yo no fui». Hoy vive recluido en un monasterio, pero antes de irse, le susurró a una bibliotecaria. Guadalupe le dio un cuerpo, pero no un alma. Nadie entendió del todo, pero desde entonces evitan decir el nombre de la niña en voz alta. Una noche intenté dormir. La voz no había aparecido hacía días, pero a las 3 en punto, desperté con un nudo en el pecho, frío en los pies, y la voz, clara, junto a mi cama. «Estás cerca, no pares ahora». Me giré despacio. No había nadie, pero el suelo estaba mojado. Una pequeña charca que olía a tierra húmeda y metal. Me quedé quieto. Ella no volvió esa noche, pero sé que regresará. Siempre lo hace. Siempre que aparece, alguien desaparece. O peor, alguien recuerda. Y recordar, en este caso, es cavar. Un periodista dejó un grabador escondido en el sótano por una noche. Lo escuchó al día siguiente. Lloró. Dijo que la voz repetía 7 veces la misma frase: «No me dejes aquí». Pero lo peor fue el final de la cinta. El último minuto era una respiración, larga, ofuscada, como si algo estuviera justo frente al micrófono. El periodista desapareció una semana después. Y la grabación también.
Su asistente juró que, al rebobinarla, escuchó otra frase al revés. Yo soy la olla. Esa frase no se me ha ido nunca, nunca. La última vez que pasé cerca del sótano, la puerta estaba entreabierta. Nadie la había tocado. No había señales de intrusión. Dentro, oscuridad total. Pero el olor era familiar. Jabón barato, crayones, pan con leche y algo más, humedad vieja. Esa noche no hubo voces, pero el silencio pesaba, como si algo hubiera subido, como si ya no estuviera abajo. Y eso es lo que me aterra, porque hay noches en que escucho golpes suaves en el vidrio de la ventana, como deditos, y un susurro infantil. Todavía tengo hambre. Encontré el cuaderno escondido detrás de un aparador, envuelto en una tela manchada y con olor a polvo antiguo. Era pequeño, de tapa dura, forrada en un cuero oscuro por el paso del tiempo. El broche estaba oxidado, pero aún firme. Al abrirlo, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien soplara suave detrás de mí. Las páginas estaban carcomidas en los bordes, pero la escritura parecía reciente. Las letras eran irregulares, escritas con algo espeso, oscuro, demasiado denso para ser tinta. Un líquido seco, rojizo, que no había sido aplicado. Había sido vertido. Entre las líneas aparecían nombres reales, personas que yo sabía habían desaparecido. La primera página era una dedicatoria para Lucinda, que siempre tendrá hambre. La letra era delicada, precisa. Debajo, un símbolo extraño, 3 curvas entrelazadas como un cordón umbilical. Luego comenzaban las recetas, pero no eran comunes. Llevaban títulos inquietantes: sopa de ausencia, guiso de memoria viva, carne de promesa rota. Los ingredientes parecían poéticos, hasta que dejaban de serlo. En caldo de entrega ciega, decía: 3 dedos de carne reconocible, una uña de niño y un nombre escrito en sal. Lo más perturbador, todas requerían un nombre, siempre. Un nombre. A medida que pasaba las hojas, el olor cambiaba, como si el cuaderno respirara. Algunas páginas estaban pegajosas, otras amarillentas, con símbolos que parecían runas. En una de ellas leí: la tinta es más fiel cuando viene de adentro. Y entendí, eso no era tinta, era sangre, no una metáfora, sangre real. El hierro seguía vibrando en el papel. Algunos nombres estaban tachados con furia, otros rodeados por círculos y fechas. Eran desaparecidos. Personas que habían comprado carne. Personas que, quizás, terminaron como ingredientes. La caligrafía variaba, como si varias manos hubieran escrito, o una sola pero en distintos estados. Algunas partes eran casi infantiles, otras precisas, serenas. En cierto punto, las recetas desaparecían y daban paso a diálogos, como si alguien hablara con algo. Ella lloró otra vez, pero comió. Hoy escuché su nombre en la olla. La carne grita más cuando es joven. Era un diario, una confesión, un ritual. Pasé noches sin dormir tratando de entender. Lo más inquietante era que cada frase parecía dirigida a mí, como si el cuaderno supiera que lo estaba leyendo. Había una página arrancada. Solo quedaban los hilos y una mancha oscura. De su interior cayó un papel suelto. Decía: la receta final se escribe con tu propia mano. No lo entendí al principio. Luego supe, el cuaderno no era un registro, era una guía, una trampa, un llamado. Empecé a soñar con caligrafía, con manos escribiendo usando plumas de hueso, con caldos oscuros y nombres que se hundían al hervir. Desperté varias veces con mi mano derecha manchada, sin tinta, sin pluma, solo el olor metálico, impregnado. Una joven bibliotecaria analizó el cuaderno conmigo, experta en manuscritos antiguos. Dijo que los símbolos no pertenecían a ninguna tradición conocida, pero palpitaban, respiraban. Al tocar ciertas páginas, se mareó, sangró por la nariz, y al cerrar los ojos vio rostros, borrosos, algunos infantiles, ninguno con boca. Pidió dejar la investigación. Me rogó que lo quemara, pero no pude. El cuaderno me llamaba, no con voz, con urgencia muda, con promesas de respuestas que el mundo ya no ofrece.
Repetían ciertos ingredientes. Uno de ellos era lengua aún hablante, otro, mirada de reconocimiento, pero el más común era nombre entregado con fe. Noté que eso aparecía en todas las recetas que implicaban cocción lenta. Cada una exigía nombrar al ingrediente 7 veces antes de comenzar. El nombre sellaba el vínculo entre el cuerpo y el plato. Quien escribía, cocinaba. Quien cocinaba, ofrecía. Y quien ofrecía, era perdonado. Guadalupe no era solo una cocinera, era una escriba, una sacerdotisa. Y el ritual comenzaba con la palabra. Llegué a la última receta, escrita con una letra gruesa como tallada. Título: Sopa de la ausencia eterna. Ingredientes: una parte de ti, 7 partes del otro, algo que respire sin pulmones. Tiempo de cocción: hasta que el silencio hierva. Forma de servir: cuando ella esté satisfecha, lo sabrás. La página quemaba. Me quemé los dedos. Abajo, en letras pequeñas, escribe el nombre con todo lo que te quede. Cerré el cuaderno, temblando, y entonces lo sentí. Alguien estaba detrás, alguien que también lo había leído. Desde que saqué el cuaderno de esa casa, todo cambió. La nevera se apagaba a las 3 en punto. La ducha salía hirviendo, sin gas. Empecé a soñar con recetas sin fin. Siempre les faltaba algo. Siempre era lo mismo. Un nombre. Dejé de mirarme al espejo. Una vez, vi a mi reflejo mover los labios sin que yo hablara. En el vapor del vidrio, alguien había escrito: escribe ya. No sé quién ni qué está esperando. Solo sé que el cuaderno sigue aquí, y a veces cambia de lugar por sí solo. Pensé en destruirlo, quemarlo, arrojarlo al río, pero algo me detenía, como si al hacerlo me borrara a mí también, porque ahora entiendo. El cuaderno escribe de vuelta. Cada vez que pienso en alguien, el nombre aparece ahí. Cada vez que olvido algo, él lo recuerda. Ya no sé dónde termina mi memoria y comienza la suya. Y si Guadalupe sobrevivió a todo esto, fue porque escribió el nombre correcto, en el momento justo, con su propia sangre. Por eso tiemblo cada vez que agarro una pluma, porque hay días en que pesa más de lo normal. Siempre a la misma hora, entre las 2:47 y las 3:10 de la madrugada. La figura surgía desde el final de la calle, donde no hay faroles ni ventanas. Usaba una capa larga, oscura, que rozaba las piedras húmedas del suelo. El rostro nunca se vio, ni sombra. La cabeza siempre cubierta por una capucha que parecía más vieja que el propio pueblo. Caminaba lento, como si supiera exactamente dónde pisar. No miraba a los lados, no hablaba. Siempre traía un paquete, pequeño, envuelto en tela gruesa, atado con un cordón rojo. Se detenía frente a la casa de Guadalupe, esperaba unos segundos, luego dejaba el bulto sobre el umbral y desaparecía, sin apuro, sin ruido, como si se deshiciera en el aire. Los vecinos evitaban mirar, pero sabían cuándo llegaba. El aire cambiaba, el viento se detenía, los perros se escondían. Una anciana contó que una vez la imagen del encapuchado apareció en su espejo. Sin estar allí, se desmayó. Despertó con olor a algo quemándose. A la mañana siguiente había un nuevo paquete en la puerta de Guadalupe. Esa noche, por primera vez en semanas, las ollas volvieron a hervir. ¿Coincidencia? Nadie lo creía. Cada vez que aparecía un paquete, algo en la casa se activaba. Algo que no necesitaba fuego, ni tiempo, solo lo que venía dentro del paquete. Intenté rastrear el origen del encapuchado. Hablé con ancianos, leí archivos de parroquias, registros funerarios. Nada. Ninguna mención antes de 1914. Era como si solo existiera cuando debía existir. Un cura arriesgó una teoría. Él no camina, lo traen. Cuando pregunté quién lo traía, solo me miró, lívido. Otro vecino dijo que la capa no era tela, sino sombra húmeda, y que al verlo de cerca supo que aquello respiraba, se inflaba y se contraía, como si lo que estaba bajo el manto estuviera vivo, o peor, tuviera hambre. Guadalupe nunca lo esperaba, pero siempre lo sabía. Minutos antes de que llegara, encendía la luz de la cocina, llenaba la olla, ordenaba los cuchillos, a veces cantaba:
No era una melodía alegre, era un lamento, una plegaria sin idioma. Luego, él llegaba, dejaba el paquete, ella lo tomaba con cuidado, sin mirar alrededor, sin agradecer. Lo metía adentro, cerraba la puerta, y comenzaban los ruidos, el metal, los murmullos, el sonido de algo húmedo deslizándose por el suelo. El ritual se activaba, siempre con la entrega. Uno de los paquetes fue robado por un curioso. Un joven esperó a que el encapuchado se fuera. Corrió hasta la puerta, lo tomó y huyó. Lo abrió detrás de la iglesia. Adentro había carne, cruda, pero no común. Era oscura, de textura imposible de identificar. No era de animal. El joven fue hallado al día siguiente, inmóvil, ojos abiertos, la boca llena de sal y marcas de soga en las muñecas. El paquete había vuelto a la puerta de Guadalupe, intacto, como si jamás lo hubieran tocado. Un niño lo vio de cerca. Jugaba escondido bajo la escalera. Juró que el encapuchado lo miró y le hizo un gesto. Dijo que sus ojos brillaban dentro de la sombra, que olía a cocina vieja y dientes quemados. Después, el niño comenzó a tener fiebre. Hablaba en latín dormido. Dibujaba símbolos en el techo con carbón. Los padres intentaron llevárselo del pueblo. No pudieron. Gritaba cada vez que el auto cruzaba la tercera calle. Decía, él aún no me llamó, como si esperara su turno, como si ya estuviera elegido. La cantidad de paquetes variaba. A veces 1, otras veces 2 o 3, siempre idénticos, siempre en silencio. Una noche de lluvia, nadie lo vio llegar, pero al amanecer había 7 paquetes alineados frente a la puerta. 7. Y esa semana desaparecieron 7 personas. 7 nombres fueron tachados del registro del pueblo. Todos habían comido carne. Todos habían pasado por Guadalupe. ¿Casualidad? Imposible. El encapuchado entregaba. Guadalupe preparaba. Y algo, dentro de esa casa, se alimentaba. Algunos decían que era la muerte. Otros, un sirviente, un intermediario entre mundos. Pero yo empecé a creer que era algo más antiguo, anterior a los nombres. Un ciclo, como la lluvia, como la siembra. Una función. Llevar, entregar, cobrar. Tal vez ni siquiera era una persona. Tal vez era la consecuencia, la manifestación inevitable de un pacto. Guadalupe era la llama, él, el cuchillo o el plato. Una noche lo vi, con mis propios ojos. Estaba allí, parado frente a la puerta, el paquete en sus manos. No se movía, pero juro que la tela temblaba, como si tuviera pulso. Me escondí tras un muro. No respiré hasta que se fue. El aire seguía frío, más espeso. Cuando volví a mirar, la puerta estaba abierta. Guadalupe lo esperaba. Sin expresión, el paquete entró. La vela de la ventana se apagó sola y el sonido de las ollas volvió, como si algo hubiese despertado. Desde entonces lo espero. Cada noche. Sé que volverá. Siempre vuelve. Y tal vez esta vez no traiga carne. Tal vez traiga un nombre. Tal vez el mío. Porque el ciclo no se rompe. La entrega es parte del ritual. Y los que lo ven ya están dentro. Esta noche escuché un sonido en la puerta de la pensión. Un paso suave. Un bulto dejado. No lo toqué. No lo vi. Pero lo sé. Lo sé. Es mi turno de abrir. Guadalupe desapareció sin dejar rastros. La casa estaba con la puerta entreabierta, una ventana abierta en la cocina y una silla caída en la sala. Las ollas seguían tibias, la luz temblaba, el olor persistía, pero ella no estaba. No había ropa, ni documentos, ninguna señal de que se hubiera ido, solo ausencia. Entonces lo encontraron. El caldero. Siempre había estado allí, en la esquina más oscura del fogón, pesado, ennegrecido, sucio por décadas, pero ahora sellado, tapado con una cadena fina como si algo dentro necesitara ser contenido, y lo que fuera que había ahí aún estaba caliente y hacía ruido, un sonido húmedo, lento, como si respirara. Los investigadores dudaron en abrirlo. Nadie quería tocar el hierro. Uno comenzó a sangrar por la nariz al acercarse. Otro vomitó antes de cruzar la cocina.
Llamaron a expertos, rompieron la cadena, levantaron la tapa con una vara de metal, y dentro algo palpitaba. No era carne, no era líquido, era una masa negra, orgánica que subía y bajaba como un fuelle. Respiraba, estaba viva, no tenía ojos, ni boca, pero todos sintieron que los miraba. Se encogió cuando la luz la tocó y emitió un sonido, grave, húmedo, profundo, un lamento o nostalgia. Los científicos dijeron que no se parecía a nada registrado, no reaccionaba a cortes, ni al calor, ni a descargas, pero reaccionaba a los nombres. Cuando decían Lucinda, se contraía. Cuando decían Guadalupe, temblaba. Y cuando susurraron hambre, comenzó a hervir. Uno de los investigadores afirmó que el caldero no era un recipiente, era un útero, y lo que crecía dentro no era un cuerpo, era una idea, un concepto hecho carne, algo sin forma definitiva, algo que esperaba un nombre final. Lo más extraño era el calor. No había fuego, pero hervía por dentro. Un vapor blanco subía y al tocar el techo dejaba manchas negras, como moho húmedo. El techo también parecía respirar. Un técnico intentó extraer una muestra. El frasco se derritió. Lo intentaron de nuevo, con guantes especiales. Lograron tomar una gota, pero se disolvió dentro del recipiente, dejando solo una marca, un símbolo, 3 curvas entrelazadas, el mismo que estaba en la tapa del cuaderno de recetas. Todo estaba conectado. La carne, el nombre, el caldero. Los que entraban después tenían visiones, todos distintas, pero parecidas. Una mesa, figuras sin rostro, ollas hirviendo con ojos abiertos, una niña encadenada al suelo, repitiendo nombres. Un psicólogo forense afirmó que el caldero era un espejo. No mostraba rostros, mostraba hambre, el deseo más íntimo, inconfesable, y aquello que respiraba dentro se alimentaba de eso, no con la boca, con la presencia, con la memoria, con la culpa. El caldero era un ser vivo hecho de deseo coagulando en silencio. Intentaron destruirlo. Fuego, ácido, explosivos, nada lo dañaba. Un soldado tocó su superficie con la palma y murió al instante. Su última palabra fue: ella no se fue, está aquí. Fue entonces que pensaron: Guadalupe no huyó, fue absorbida, fundida, entregada como última ofrenda o sacrificio. El caldero ya no era un objeto, era un cuerpo, un altar, y lo que respiraba dentro dormía, pero no del todo, porque el sonido nunca cesaba, aún burbujeaba, como si soñara. Una niña desaparecida hacía años fue identificada dentro, no su cuerpo, su nombre, tejido en capas finísimas, como venas escritas con sangre. Otros nombres comenzaron a aparecer, como tatuajes, todos los desaparecidos, todos los ofrecidos. El caldero no solo conservaba, recordaba, era un libro de carne. Su función no era solo hervir, era preservar, era guardar nombres como ingredientes sagrados. La última nota oficial fue escrita por una funcionaria del ayuntamiento. Entró para documentar el estado del lugar. Escribió: la sala parece más pequeña, las paredes más cerradas, el caldero más grande, como si creciera. Después de eso, desapareció. Su libreta fue encontrada días después, empapada. En ella, una frase escrita una y otra vez: no digas su nombre. Cerraron la casa, la sellaron, pero algunos vecinos aún dicen sentir olor a caldo por las noches, como si, incluso encerrado, el caldero esperara. Hoy está bajo vigilancia, en un búnker subterráneo, pero no está muerto. Una vez al mes, la temperatura sube, los sensores fallan, se oyen voces, nadie abre, nadie sabe qué hacer. Lo peor, el vapor que escapa por las rendijas lleva partículas orgánicas desconocidas, como si estuviera germinando algo, un nuevo cuerpo, una nueva Guadalupe o una nueva Lucinda. Lo que sea, está creciendo, en silencio. Yo estuve allí, usé traje completo, no toqué, solo observé, pero él me vio, lo sé, porque desde entonces sueño con calderos, con nombres, con espirales rojas,
y despierto con olor a sal en la almohada. A veces, mi mano amanece manchada. Otras oigo golpes suaves en la puerta, siempre a las 3 de la mañana, y un susurro: ahora te toca cocinar a ti. Ahora que conoces la historia de Guadalupe, comenta desde dónde estás viendo, y dime si por un instante tú también sentiste el olor que salía de la olla. Si esta historia te puso la piel de gallina, deja tu like y compártela con alguien que se perdería feliz en este misterio.